Somos la voz de los líderes de opinión. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre el cáncer de cavidad oral y para ello nos acompaña el doctor Román Cedillo Hernández, quien cuenta con una especialidad en odontología oncológica. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Un verdadero placer. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria. Y actualmente se desempeña dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Llevo laborando aquí 32 años haciendo odontología oncológica. Perfecto. Doctor, ¿nos podría hablar un poco sobre el panorama actual del cáncer de cavidad oral o cáncer bucal en nuestro país, por favor? El cáncer de cavidad oral se ha detectado en etapas muy avanzadas. ¿Por qué? Característico del cáncer, el cáncer no te va a provocar dolor. Un nódulo, un aumento de volumen, una bola, no te causa dolor. Hasta cuando ya se compromete otros órganos, empieza a causar dolor y es ahí donde el paciente acude a revisiones médicas. El cáncer por sí se define como toda masa de tejido de crecimiento anárquico, no sujeta a las leyes de regulación celular, que recidiva si se extirpa incompletamente y da metástasis con una frecuencia elevada. ¿En qué sector de la población es más frecuente el cáncer de cavidad oral? En todos los sectores. Desafortunadamente, hay cierta predisposición a ciertos pacientes que tienen ciertos hábitos, como es el hábito del tabaco y el alcohol, o la combinación de ambos, en los cuales tienen un riesgo mucho más elevado y en donde la salud bucal juega un papel realmente muy pobre, en donde hay personas que fuman, toman y no llevan a cabo hábitos de higiene bucal o visitas con el odontólogo para que pueda detectar lesiones en etapas iniciales, hacer una detección oportuna. Muy bien. Doctor, además de lo que comenta, que justamente es el consumo ya sea de alcohol o el tabaquismo que pueden propiciar el desarrollo del cáncer de cavidad oral, ¿qué otros factores influyen en su desarrollo? Tal vez tomando en cuenta algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿podría ser? Las transmisiones de virus, el famoso virus del papiloma, que se ha estudiado demasiado y se ha encontrado presente en algunos tipos de cáncer de la cavidad bucal. Hablemos que la cavidad bucal la componen 7 estructuras. Esas 7 estructuras son el paladar duro, la mucosa de carrillo, el pómulo, mejilla por dentro, la lengua, los 2/3 anteriores de lengua móvil, el piso de boca, las encías, el trígono retromolar donde crece o erupciona la famosa muela del juicio o tercer molar, y en los labios. En esas 7 estructuras anatómicas es donde se va a desarrollar el cáncer de cavidad bucal. Ese cáncer en una etapa inicial tiene que ser detectada por un cirujano dentista. Todo mundo hemos ido al dentista, a una valoración, a una rehabilitación dental. En ese momento el cirujano dentista tiene el valor ético y profesional de hacer una buena exploración de la cavidad bucal. ¿Para qué? Para que se detecten pequeñas lesiones blancas, rojas o blancas y rojas que potencialmente puedan llegar a transformar en una lesión de cáncer. Además de esta exploración, ¿qué otros métodos o pruebas diagnósticas se emplean para la detección del cáncer de cavidad oral? En la actualidad se han recorrido muchas, probado algunos métodos de escrutinio para detectar lesiones que puedan ser benignas o malignas, como son en la UNAM, en la Facultad de Odontología de la UNAM, por medio de un proyecto que se llama CEDIDIPA, manejan un proyecto en el cual hacen tinciones con azul de toluidina, ácido acético, y si esa lesión marca cambios o transformaciones, es el sitio ideal para tomarse una biopsia en etapas iniciales. Hay un equipo de inmunofluorescencia que tiene 3 tonos de luz, una luz blanca, una luz morada y una luz verde, para determinar qué cambios o trastornos
bioquímicos o celulares puede estar teniendo esa lesión. Eso no te va a decir que es cáncer, te va a decir el sitio apropiado para que tú puedas llegar a tomar una biopsia y detectar una lesión en etapas tempranas. También nos podría hablar un poco sobre el tratamiento que se emplea actualmente para combatir el cáncer de cavidad oral. El Instituto Nacional de Cancerología es un hospital de concentración, es un hospital de tercer nivel en donde se atiende solamente puro paciente que tiene cáncer. Cuando el paciente llega al instituto ya con un diagnóstico oncológico, pasa al área de la preconsulta, pasa al área de cabeza y cuello, y es ahí donde el especialista en cirugía oncológica, después de valorar estudios de tomografía, resonancia, PET, valora y evalúa y estadifica ese tumor que tiene ese paciente. Si tiene un T1 de lengua móvil con ganglios positivos, a su criterio de él, a sus conocimientos de él va a determinar cuál va a ser el mejor abordaje oncológico. En el hospital se cuenta con unidades funcionales en donde participan el cirujano, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el cirujano plástico, el protesista, el cirujano dentista, el psicólogo y el nutriólogo. Todos abordan un mejor tratamiento para ese paciente. Una vez que el paciente ya es diagnosticado con un problema oncológico, tenemos varias modalidades de tratamiento. La principal es el tratamiento quirúrgico. La cirugía es la piedra angular de todos los tratamientos oncológicos, en el cual el cirujano oncólogo va a erradicar por un acto de cirugía toda la masa tumoral, dependiendo de la estadificación que le haya dado, los niveles ganglionares. En el cuello tenemos 7 niveles ganglionares estadificados para que sean abordados por el medio de tratamiento quirúrgico. Una vez que el cirujano oncólogo erradica el tumor, la tumoración, el patólogo le va a decir qué factores tiene de riesgo para tener una recidiva tumoral. Y es ahí donde la experiencia del cirujano oncólogo decide mandarlo al área de quimioterapia, que es la segunda modalidad, y la radioterapia. Todo esto lo va a decidir cada uno de los especialistas cómo puede tratar a ese paciente que tiene cáncer. Un ejemplo, un cáncer de lengua móvil T1 menor de 2 centímetros, el cirujano oncólogo lo lleva a una hemiglosectomía, a una cirugía conservadora y posteriormente lo manda a radioterapia. Es el segundo tratamiento que puede decir para controlar esa enfermedad. Hay pacientes que tienen cánceres muy avanzados en los cuales tratan de preservar el órgano, en donde prescriben o mandan con la valoración del oncólogo médico y el radiooncólogo y combinan 2 tratamientos, quimio-radio o quimioadyuvante, seguida de radioterapia y posteriormente la cirugía. Hoy en día ya tenemos más medicamentos, más formas de tratarlos como son los anticuerpos monoclonales. Estamos hablando de los inhibidores de la tirosina quinasa y los anticuerpos monoclonales como terapia blanco. Y hoy también se está ya haciendo un panorama hacia el área de la inmunoterapia. Pacientes que tienen un problema oncológico que son estudiados bien genéticamente con estudios y determinan si ese paciente es susceptible a recibir una inmunoterapia. Interactuando con el especialista. Algunos de nuestros seguidores nos enviaron preguntas justamente sobre sus dudas respecto al cáncer de cavidad oral y entre ellos Daniel Barrera nos pregunta ¿cuánto tiempo dura el tratamiento para este tipo de cáncer y qué efectos secundarios puedo tener? Un tratamiento para el cáncer de cavidad oral, una vez estipulado, estudiado, ya bien valorado por el cirujano oncólogo, estamos hablando de que a un lapso de 2 semanas el paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico
Llega a la institución, se le hacen los estudios de laboratorio, revisión de laminillas, biopsia, se comprueba la patología que sea oncológica, una neoplasia, se programa para un procedimiento quirúrgico en un máximo de 2 semanas. Después de las 2 semanas, el paciente se recupera y es enviado a recibir tratamiento con radioterapia. Estamos hablando que en 4 semanas el paciente ya fue operado y está recibiendo su primera terapia de radiación o su primera combinación de quimio-radioterapia. Una vez que el paciente se recupera de esos 2 abordajes, requiere todavía diferentes valoraciones cada 15 días, cada 4 semanas, cada 6 semanas o cada 3 meses. Realmente un paciente oncológico que tiene un problema de cavidad bucal tiene que ser valorado por largo tiempo. No es de que en 2 meses ya recibió todo su tratamiento y se va a su casa. Muy bien. Doctor, otro seguidor, Arturo Salazar, nos pregunta, después de ser diagnosticado con cáncer bucal, ¿qué alimentos debo evitar consumir? Lógico, los factores de riesgo, como es el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Desafortunadamente, hay pacientes que son diagnosticados con problemas de cáncer de cavidad bucal porque el exceso de tabaco fue en sus vidas normales. Llegan aquí al instituto y se les pide que contribuyan, que participen para la curación de su problema oncológico y que dejen el tabaco. Desafortunadamente hay pacientes que siguen fumando y nosotros los cirujanos dentistas a la hora de explorar la cavidad bucal, porque una vez que elaboran su tratamiento oncológico los cirujanos pasan al área de odontología, en donde los cirujanos dentistas realizamos rehabilitación, saneación bucal, profilaxis, extracciones dentales, todo con la finalidad de que el paciente tolere los tratamientos oncológicos. Entonces nosotros les recomendamos evitar el tabaco, evitar el alcohol, una dieta libre de carbohidratos, por los tratamientos que se vienen con los cambios de la radiación y los cambios de la quimioterapia, les recomendamos evitar alimentos muy ácidos, picantes, como es el vino, el vinagre, el limón, para que tolere el paciente los tratamientos. Una vez que al paciente le dan un tratamiento oncológico, va a repercutir mucho en la cavidad bucal. Estamos hablando de que se llegan a presentar pacientes con problemas de estomatitis, que es la inflamación de todo el parodonto de la cavidad bucal, pacientes con gerostomía, que tenemos 3 glándulas salivales de cada lado, la parótida, sublingual y submandibular, que en teoría, en 24 horas las glándulas salivales llegan a producir entre 1,5 litros y 2 litros de saliva. Con las terapias oncológicas, esta cantidad va a disminuir y el paciente va a llegar a presentar gerostomía y la sensación de boca seca. También puede llegar a presentar pequeñas úlceras, aftas, que en teoría se conoce como mucositis. Esa mucositis va en grados, desde el grado 1 hasta el grado 4. El grado 4 es una mucositis severa que imposibilita al paciente masticar, comer, hablar y tragar los alimentos. También puede llegar a presentar el paciente infecciones agregadas. En los niños hay un hongo que se llama Candida albicans, el algodoncillo. En los adultos ese es la misma cándida, pero ya llamamos candidiasis. Entonces tenemos infecciones bacterianas, micóticas, virales, y también llegan a presentar los pacientes, una vez que terminan el tratamiento oncológico, caries post-radioterapia o caries post-quimioterapia. Son de los efectos que te dejan después de los tratamientos oncológicos. También puede quedar un efecto que se llama trismus, en donde te imposibilita a la apertura bucal, abrir lo que normalmente uno abre, por el efecto de la terapia de radiación o por neuropatías por parte de la quimioterapia. Hay 2 efectos o 2 manifestaciones secundarias muy severas, una con la radioterapia y otra con la quimioterapia, que son la osteoradionecrosis.
Este efecto secundario es muy severo y se ha probado tratamientos con medicina hiperbárica y todo, pero no hemos encontrado una respuesta satisfactoria. Por el otro lado de la quimioterapia, llegan a presentar los pacientes cuando reciben derivados de los bifosfonatos, de los ácidos zoledrónicos, llegan a presentar osteonecrosis ósea asociada al fármaco. Son dos de los efectos secundarios muy marcados que pueden llegar a presentar los pacientes que tienen tratamiento oncológico. Muy bien. Doctor, justo otra seguidora, Ana Lucía, nos pregunta, posterior a recuperarse del cáncer bucal, ¿qué secuelas pueden permanecer en la boca? De las secuelas muy marcadas es la gerostomía. La gerostomía o por obliteración de las glándulas salivales va a hacer que el paciente persista con un grado de falta de saliva o resequedad de la boca, porque así lo dicen ellos, y para eso hemos probado diferentes alternativas de tratamiento, desde acupuntura, hemos probado saliva artificial, hemos probado aparatos para que haga una electroestimulación de las glándulas, chicles libres de azúcar, jícama, hemos probado el agua, la solución que queda después del agua de los nopales para el problema de la resequedad. Es el efecto secundario más persistente. ¿Por qué? Hay otro efecto que se llama disgeusia, que es la ausencia de la capacidad de saborear. La lengua es un órgano que en cada papila gustativa te va a dejar percibir cada uno de los sabores. Eso con las terapias se van a alterar y el paciente temporalmente va a presentar disgeusia. Al cabo de algunos meses el paciente empieza a regenerarse las papilas gustativas y el paciente va a percibir nuevamente el sabor de los alimentos. Pero la gerostomía es desafortunadamente la que permanece por tiempo crónico. Muy bien. Doctor, pues para concluir, ¿le podría brindar un mensaje a toda nuestra audiencia sobre las medidas preventivas sobre los hábitos que podrían realizar para evitar o disminuir el riesgo de desarrollar cáncer bucal? Realmente en la actualidad se ha estudiado tanto, hay estudios prospectivos, retrospectivos, en donde demuestran que el uso del tabaco en diferentes modalidades, con filtro, sin filtro, mascado, o los nuevos dispositivos para el vapeo, aumentan el riesgo para las lesiones de cáncer. El alcohol. Hay personas que dicen, yo nada más ingiero puro alcohol, no fumo. Tiene un riesgo no muy alto, pero también es un riesgo para desarrollar cáncer de cavidad bucal. Y lo más sorprendente aquí sería que, o la mejor recomendación es de que visiten al odontólogo, que revise las estructuras de la cavidad bucal, porque esa es la responsabilidad del cirujano dentista. Una vez que el cirujano dentista te da recomendaciones después de explorar entre técnica de cepillado, cremas dentales, enjuagues bucales, lo más importante fue que ya exploró tu boca. No encontró ninguna mancha roja, leucoplasia, displasia, ninguna lesión. Y eso es lo mejor que podemos hacerle y dejarle a todos los habitantes que nos visitan los cirujanos dentistas y reducimos el riesgo de cáncer bucal. Claro, sin duda, grandes recomendaciones, doctor, porque justamente creo que se habla mucho de cáncer de pulmón, se habla mucho de cáncer de mama, pero justamente el cáncer de cavidad oral es uno de los temas bastante relevantes y que creo que no tiene la difusión actualmente que debería tener, ¿no? Es una realidad. En este instituto, al ser un hospital de concentración, llegan los cánceres muy, muy avanzados. ¿Se imaginan ustedes el tener una lesión tumoral en boca del tamaño de una albóndiga o de una naranja o de un limón? Rarísimo que llegue un paciente con una lesión del tamaño de una cereza, o sea, muy pequeño. Llegan demasiado avanzados los cánceres aquí en el Instituto Nacional de Cancerología y no tenemos lesiones tempranas. Entonces, es labor del cirujano dentista
detectar las lesiones potencialmente malignas de cada paciente en cada exploración que hace, y más en aquellos que fuman y que toman. Perfecto, doctor, pues le agradecemos muchísimo el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Sin duda el día de hoy se difundió información bastante importante. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y pues con nuestra audiencia para que estén mayor informados y de alguna manera pues coadyuvar a la lucha contra los diferentes tipos de cáncer. Un placer, muchas gracias. Estoy para servirles en el Instituto Nacional de Cancerología, el área bucodento-maxilar, en el departamento de cabeza y cuello. Perfecto, pues mi nombre es Alina Ávila y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Excelente día.